lesiones musculares, algunas tendinopatías y algunas rupturas tendinosas de tendones musculares importantes. Primero vamos a hablar de las que involucran al aparato extensor del tendón y otras lesiones que pueden surgir cuando tenemos un paciente que necesita extender la rodilla sobre el muslo o el muslo sobre la cadera y no lo puede hacer. ¿Está? Bien. Y después vamos a ver a todas las lesiones que involucran a la región del tendón de Aquiles y sus fuerzas. ¿Está? Esos dos temas vamos a ver hoy. A ver si escuchan. ¿Se escucha de la casa? Ah, me trajeron agua y todo, qué bueno. Sí, profe, se escucha claro. Genial, fuerte y claro. ¿Para qué hay que hacer? Todo del otro lado. Vamos. Por acá. Vamos a ir acá. Presentación. ¿Lo ven desde la casa, la presentación o no? Sí. Ok. Pues los otros días estaba haciéndolo y no me salí. Está muy rico este mayo. De hecho, sí. Bien. Para hablar de las lesiones del aparato extensor del miembro inferior, vamos a dividir a los elementos que lo integran en lo que nosotros denominamos las lesiones o elementos intrínsecos del aparato extensor o propios. Estos, ahora se los voy a nombrar, pero son el cuádriceps, el tendón cuadricipital, la rótula, el tendón rotuliano y su inserción en la TAT. ¿Sí? Y los elementos que nosotros denominamos extrínsecos o exteriores al aparato extensor, pero que es necesario que estén indemnes para que este aparato extensor pueda funcionar. Y fundamentalmente, acá vamos a hablar de quién. Del nervio. ¿Quién inerva el cuádriceps? ¿Qué nervio inerva el cuádriceps? Ah, bueno, como tranquilo. El nervio crural y a todas las estructuras que nacen para formar el nervio crural y a todos los elementos que lo circundan. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Acá están los intrínsecos, el cuádriceps, el tendón cuadricipital, la rótula, el tendón rotuliano, la TAT, como les había dicho, y los elementos extrínsecos, que son el nervio crural y toda la anatomía que recorre hasta ingresar en el muslo a través del triángulo de Scarpa. ¿Se acuerdan dónde estaba el triángulo de Scarpa? Bien, por acá. Por acá. Por ahí. Bien. Y por supuesto, ¿de dónde se origina el nervio crural? Del plexo lumbar. ¿Sí? ¿Quién más nace del plexo lumbar? ¿El ciático? No. No sé. Empiezo con convulsiones yo, ¿eh? Bueno, empiezo con convulsiones. ¿Cuáles son las dos ramas terminales fundamentales del plexo lumbar? Mejor no pregunto las otras, ¿no? El nervio crural y el nervio... Sí. No, el ciático no, no. El obturador. El obturador. Me van a hacer la convulsión, ¿no? Bien. Empiezo con convulsiones, ¿no? Bien. Si me sigue vibrando en el bolsillo, lo revoleo. Bien. El nervio ciático es rama terminal del plexo sacro. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las raíces por las cuales está compuesta? Fundamentalmente, L4 con rama descendente de L3 y rama ascendente de L5. El plexo sacro está formado por
rama fundamental de S1 con rama descendente de L5. ¿Ah? Ojo con las inervaciones, que son cosas que tienen que conocer, ¿eh? Bien. ¿Qué lesiones extrínsecas al aparato extensor me pueden afectar esto que yo les decía acá? Al nervio crural y a toda la anatomía que recorre, y al plexo lumbar, que es el plexo de origen del nervio crural, y sus raíces de origen. Una vez me llegó una señora al consultorio con un cuádriceps completamente atrofiado. Entonces me cuenta de que ella estaba así, y que eso le había pasado después de una cirugía que ella había tenido, que le habían operado una hernia crural. ¿Qué pasó en esa hernia crural, en esa cirugía? Le lesionaron el nervio crural. ¿Sí? Hicimos una electromiografía, el nervio. ¿Sí? Es una lesión del aparato extrínseco, ¿sí? Pero que involucró a toda la función del aparato extensor. Existen una serie de patologías que pueden afectar a la función del nervio crural, como pueden ser lesiones que comprometen el canal medular, ¿sí? Hernias de disco, tumores, infecciones de los discos y de las vértebras. Eso se llama espondilodiscitis. Es una afección bastante frecuente y sumamente grave. Es una infección a nivel de los discos y de los platillos vertebrales, que puede muchas veces ser espontánea, o sea, que puede aparecer sola, porque una bacteria se diseminó en la sangre y se metió ahí, o bien puede ser posquirúrgica, ¿sí? Las espondilodiscitis infecciosas pueden ser complicación de una cirugía de una hernia discal o de una cirugía de vértebra por una fractura, etc. Otra cosa que nos puede afectar la función del nervio crural son todos los tumores, benignos o malignos, o lesiones que ocupen espacio, que se encuentren en el retroperitoneo. Ustedes saben que el abdomen tiene una cavidad, que es el peritoneo, donde se encuentran muchas vísceras, y por detrás está lo que nosotros llamamos el retroperitoneo. Los tumores del retroperitoneo también pueden afectarnos, ¿sí? Y hay una entidad patológica que es un absceso. ¿Saben lo que es un absceso? ¿Alguien sabe con sus palabras que me diga lo que es un absceso? Un absceso no, es una colección, o para decirlo de una manera burda, es como una bolsa generada por una infección que se llena de pus, ¿sí? Y puede comprimir alguna cosa. Hay una entidad patológica que se llama absceso del psoas, que es una colección purulenta que se genera a nivel del psoas, que una bacteria fue y se metió, y en el psoas, ¿quién se forma? En las estribaciones del psoas, ¿quién se forma? El plexo crural, el plexo lumbar. Entonces, un paciente puede tener una compresión del nervio crural por un absceso del psoas. ¿Verdad? Hemos visto varios, ¿sí? Por eso también es importante. Es un paciente que ingresa con una cruralgia, pero con un deterioro del estado general, con fiebre, malestar general, y una cruralgia. Claro, las lesiones del nervio crural generadas por heridas de arma blanca, por heridas de armas de fuego, también nos pueden lesionar las estribaciones donde se forma el nervio crural. Y por supuesto, todas las patologías que comprometen a los nervios periféricos o centrales, que son las neuropatías centrales o periféricas, ¿sí? Todas las patologías específicas de los nervios periféricos fundamentalmente. Todo eso nos puede generar un déficit a nivel del nervio crural. Por eso cuando viene un paciente con una alteración a nivel
de la movilidad de la estructural, hay que ir a buscar todo. ¿Ah? Y las lesiones intrínsecas del aparato extensor son las de los propios elementos. Una ruptura del músculo cuádriceps, una ruptura del tendón cuadricipital, una fractura a nivel de la rótula, que estuvimos viendo las fracturas de la rótula los otros días. ¿Se acuerdan cuando la fractura de la rótula se separa más de medio centímetro? A 5 milímetros, que nos lesionan los alerones, también nos va a generar una disrupción del aparato extensor. Un tendón rotuliano que se corte o se desgarra, también. Y un paciente que venga con una fractura de la T3 que se desprenda. ¿Sí? Todo eso nos va a generar que nosotros tengamos interrumpido el mecanismo de extensión del miembro inferior. ¿Está? ¿Entendido? Bien. Vamos a las lesiones. Vamos a ver un poquito las lesiones del cuádriceps. Las lesiones estas van para todos los músculos, pero las vamos a ver específicamente acá para el cuádriceps. Podemos tener una distensión, un desgarro o una ruptura del cuádriceps. Para entenderlo de manera simple, una distensión es la elongación de las fibras musculares más allá de los límites que lo toleran. ¿Sí? Una distensión no rompe las fibras musculares, no las lesiona, pero para decirlo de una manera simple, las estira de más. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Una ruptura, un desgarro, en un desgarro, si yo ya tengo ruptura de las fibras musculares. Si estas fibras musculares se lesionan hasta un 25%, hablamos de un desgarro leve. Si esto llega hasta el 50%, hablamos de una ruptura, de un desgarro moderado. Pero cuando en un cuádriceps nosotros hablamos de un desgarro de fibras musculares mayor al 50%, ya estamos hablando de una ruptura muscular. ¿Está? Cuando en la masa muscular el 50% o más es lesionado, estamos hablando de una ruptura muscular. ¿Está? Porque con un 50% de ruptura de las fibras musculares, ya tenemos una deficiencia importante de la función del músculo. ¿Sí? ¿Entendido eso? Bien. ¿Con qué estudio clínico se estudia a ver qué Ahí tal vamos, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo se diagnostica? ¿Sí? ¿Cómo se diagnostica? Primero lo vamos a tener presente, muy probablemente, el antecedente traumático. ¿Sí? El cuadro clínico del paciente va a venir con edema, con dolor, con impotencia funcional. Cuando hagamos la palpación de este paciente, nos vamos a encontrar con esa depresión que se ve acá, ¿la ven? Cuando nosotros hacemos la palpación del cuádriceps, vamos a venir palpando el cuádriceps, taca, 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 y en un lugar vamos a encontrar un pozo. Se hunde la mano. Se hunde, se toca un extremo, se hunde y sale. Eso se llama hiatus muscular. Hiatus quiere decir agujero u orificio. ¿Sí? Vamos a encontrar el hiatus, la depresión, y salimos. ¿Sí? Es bastante evidente. En agudo no vamos a encontrar toda esta equimosis en el momento. Pero con el pasar de las horas, esa equimosis, que es el sangrado de la ruptura de las fibras musculares, nos va a infiltrar toda la piel. ¿Sí? Y nos va a hacer más evidente ese desgarro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo más rápido y el diagnóstico de imágenes más económico que nosotros tenemos para evaluar los músculos y que hay en la mayoría de los servicios es la ecografía. ¿Sí? Con un ecógrafo uno usa el traductor de partes blandas, lo apoya e inmediatamente va a ver la ruptura de las fibras, el hiatus, y podemos decir, bueno, mira, está roto en un 30%, en un 25%, en un 50%,
más del 50, se pueden ver los cabos retraídos. Si yo necesito algún estudio un poco más complejo, porque creo que hay más lesiones musculares involucradas, puedo pedir una resonancia magnética para visualizar parte blanda, pero ya nos va a demorar un poco más, porque seguramente no en todas las ciudades hay resonadores, ecografía hay en la mayoría de las ciudades chicas, y es bastante más fácil de manejar, ¿sí? Pero con una ecografía podemos hacer diagnóstico. ¿Cómo se realiza el tratamiento? En las distensiones, en los desgarros leves y moderados, podemos trabajar con el reposo de las fibras musculares, con la fisioterapia, con la rehabilitación del músculo remanente. Cuando estamos hablando de rupturas moderadas cerca del 50%, cuando hablamos de rupturas ya de más del 50%, el tratamiento es quirúrgico, no hay mucha opción. El tratamiento es quirúrgico. Vamos a hablar ahora de la lesión del tendón cuadricipital, del tendón del cuádriceps, ¿sí? ¿Qué le puede pasar al tendón del cuádriceps? Ustedes saben que, mira, tengo el pizarrón puesto camufleado, para que lo voy a quitar. Me lo pueden... borrador no hay. ¿Mm? Gracias. No quiero ser grosera. Borra. Vamos a hacer un dibujo horrible, les aviso. Vamos a hacer la rótula. ¿Sí? Fíjate. Uno peor que otro. Tendón rotuliano. ¿Sí? Masa del cuádriceps. Tendón cuadricipital. ¿De dónde se puede romper o lesionar el tendón cuadricipital? Este tendón se puede desprender de su inserción, se puede desprender de la inserción de la rótula, ¿sí? Con lo cual me va a quedar la rótula y el tendón deshilachado arriba. Se puede lesionar en la masa del tendón, con lo cual me va a quedar parte del tendón acá, un espacio y el tendón arriba. ¿Sí? O se puede lesionar en la unión del músculo cuando se transforma en masa tendinosa. ¿Está? Entonces, este tendón cuadricipital se puede desprender de la rótula, se puede lesionar en la masa tendinosa o se puede desprender de la unión miotendinosa. ¿Está? En esos tres lugares se puede romper. E incluso puede hacer rupturas mixtas. ¿Sí? Puede hacer rupturas mixtas. Bien. De cualquiera de las formas que se lesione, vamos a tener que quien sostiene la rótula desde su extremo superior ya no va a estar haciendo la tracción que corresponde. Entonces, cuando veamos a este paciente, nos vamos a encontrar que la rótula está descendida. Vamos a palpar un hiatus por arriba de la rótula. ¿Sí? ¿Me siguen?
Bien. Y vamos a encontrar, además, que el paciente no puede extender la rodilla sobre el muslo, que el paciente, además del hiatus, va a tener una colección de un hematoma por el sangrado que genera. Esta genera menos sangrado que esta. Porque los tendones, ¿cómo son? Avanzados. Bien. Sí. Tanto pico. Ojos lujitos. ¿Ven arriba? Fíjense. Fíjense el hiatus. Fíjense allá la imagen de la ruptura. Fíjense acá la rótula descendida. Allá la ven. Fíjense, esto es una imagen de resonancia, donde se ve la ruptura, y ahí se ve la ecografía con la interrupción, donde están las flechas. ¿Sí? El diagnóstico lo vamos a hacer radiográfico para evaluar la rótula que está descendida, ecográfico, como les dije que la ecografía la tenemos más a mano, y si queremos saber un poco más, por una resonancia, vamos a evaluar exactamente cómo está y en qué estado, y en qué porcentaje está lesionado. Generalmente se cortan enteros, o en más de un 50%, para lo cual el aparato extensor no funciona, para lo cual es quirúrgico. ¿Está? ¿Lo entienden? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se realiza el tratamiento? Es quirúrgico siempre. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que suturarlo o reinsertarlo? Esta es una técnica que se hacía hace un tiempo, que se hacían túneles en la rótula, ¿sí? Y a través de esos túneles se pasaban unas suturas y se realizaba el anclaje. Hoy lo hacemos a través de esto que está acá, que son los arpones. ¿Saben lo que es un arpón? Un arpón, ahí casi escribo los buenos. Un arpón es lo que se utiliza para reinsertar el manguito rotador. ¿Qué es un arpón? Es una especie de tornillito que no tiene cabeza, ¿sí? Y que acá tiene unos orificios donde pasan unos hilos de sutura. Entonces, todo ese trabajo de mono que hacíamos antes, no se hace más. Yo lo que hago es, en la punta ya de la rótula, ese arpón, lo meto acá, tiqui, 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 y acá meto otro, tiqui, tiqui, tiqui. Y con las dos colitas de sutura que tiene acá, lo engancho, lo suturo, lo engancho en el futuro, se terminó la cirugía. Antes había que agarrar la rótula, tunelizarla, enganchar la sutura, pasarla del otro lado y suturarla del lado contrario, ¿sí? Se los muestro porque pueden tener encontrar pacientes en los cuales puedan tener esta cirugía, ¿sí? Aquella bastante más fácil, más rápida, y se reinserta. Se utiliza para reinsertar. Los arpones vienen de todos los tamaños. Podemos utilizar un arpón para reinsertar un ligamento lateral de una falange, ¿sí? Es un tipo de implante quirúrgico específico que se utiliza para ingresar el tornillo queda completamente metido, porque no tiene cabecita, queda completamente metido adentro del hueso, y con la sutura que tienen enganchada, digamos, para decirlo de una manera fácil, burda, tiene un pequeño orificio, se engancha, viene con la sutura lista, se mete y uno realiza la sutura con el anclaje de esa manera, ¿sí? Hoy se operan todos así, con arpones, ¿sí? Pueden encontrar pacientes que tengan este tipo de cirugía, sí, hay un montón que han sido operados así. Bien, ¿cuánto se inmovilizan? Necesitamos inmovilizarlo durante 6 semanas aproximadamente, entre 4 y 6 semanas. Ahora hay una tendencia a inmovilizarlo un poco menos, ¿sí?
Pero el problema es que no se vuelva a soltar o a romper o a redesgarrar. Por lo tanto, vamos a inmovilizarlo. Sí, vamos a inmovilizar y no le vamos a dejar al paciente que presione la rodilla. Pero ¿qué cosas sí tenemos que hacer? ¿Trabajar qué? ¿Qué tenemos que hacer? Decirlo fuerte. No necesariamente El cuádriceps y trabajar en, ¿cómo se llama? Contracción, ¿entiendes? Correcto. ¿Por qué? Hola. Porque si no se nos va a atrofiar la masa del cuádriceps. ¿Sí? Y ahí estamos fritos. El cuádriceps se atrofia rápidamente. Muy rápido. Es de los músculos que más rápido pierde su volumen. Y después recuperarlo no es tan fácil. Bien. Siguiendo en orden, vienen las fracturas de la rótula, que las vimos la semana pasada. ¿Sí? Son frecuentes, se producen por una caída en flexión sobre la rodilla, como ya lo habíamos hablado, que impacta contra el suelo, y tenemos que evaluar que no esté lesionado el aparato extensor, que es lo que habíamos dicho. ¿Sí? ¿Cuáles son las fracturas que nos van a involucrar al aparato extensor? Las transversales y las conminutas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las tres lesiones? Las longitudinales, que no, en general no involucran, pero sí pueden generar una alteración disociativa de la movilidad, pero en general los alerones suelen estar sanos. En las conminutas, de acuerdo al grado de desplazamiento, puede o no interrumpir el aparato extensor. Por ejemplo, esta sí. Ahí está, me la había salteado. Y las transversales, que son las que con mayor frecuencia nos generan la alteración del aparato extensor. Sobre todo, la que está diastasada, más de 5 milímetros. ¿Sí? Si está lesionada, está separada la rótula, más de 5 milímetros, los alerones están rotos. Por lo tanto, vamos a tener disociada la movilidad y vamos a encontrarnos con esto. ¿Lo ven? Un fragmento de la rótula acá y otro fragmento de la rótula allá. Esa es groseramente separada, ¿sí? Y estasada. ¿Qué se hace con estos pacientes? Vamos a diagnosticarlos con una radiografía. La interrupción del aparato extensor es evidente. Si queremos evaluar el estado de los alerones, cosa que en una cosa tan evidente no sería tan necesaria, no sabemos que están rotos, ¿sí? Podemos hacer una ecografía para verlos, o si tenemos dudas en una diastasis no tan importante, estas ya las vimos. El cuadro clínico, vamos a encontrarnos con dolor, con toda la equimosis de la fractura, la limitación a la extensión, que la vamos a encontrar siempre si están diastasadas. Las imágenes, vamos a ver radiografías, acá no nos va a hacer falta la ecografía, excepto que queramos evaluar los alerones, pero cuando estamos hablando de lesiones más complejas de la rodilla, que creemos que además de rótula y otras cosas más, vamos a pedir una resonancia para evaluar todo. Si es solamente óseo, podemos hacer una tomografía con reconstrucción para evaluar la cantidad de fragmentos que pueda tener la rótula, ¿sí? Y se operan. El tratamiento es ortopédico en las que no están desplazadas, pero cuando estamos hablando de lesiones del aparato extensor, estamos hablando de lesiones que ya están diastasadas, entonces hay que hacer una osteosíntesis, que pueden utilizar tornillos o los sistemas absorbe-tensión, que son clavijas que se colocan con una lazada de alambre para que generen compresión. Pero bueno, eso es a modo de que lo vean. Y yo les conté también que antiguamente se hacían patelectomías, se resecaban las partes de la rótula, y en algunos casos se resecaban las rótulas completamente. Y eso generaba muchas veces una atrofia muy severa del cuádriceps, por eso no se hacen más, ya hace muchos años que no se hacen más. Yo llegué a ver, creo que está fallecida ya porque tenía más de 90 años, pero llegué a ver dos pacientes que de jóvenes les habían resecado las rótulas y habían suturado el cuádriceps sobre el rotuliano. Imagínense lo que es el cuádriceps, no existía.
No había forma de recuperar, nunca lo pudo recuperar. Y eso que dos de ellas, las dos, eran jugadoras de básquet. Jugaban muy bien. Y sin embargo, las dejaron sin cuádriceps. Eso no se hace más. Siempre se preserva, en las que son con minutas, se trata de preservar el fragmento más grande y se reinsertan ambos tendones en ese fragmento más grande. Acá tienen algunas imágenes, que son las fracturas de las rótulas. Y vamos a las lesiones del tendón rotuliano. Vamos al pizarrón de vuelta. Cuando se lesiona el tendón rotuliano, pasa todo lo mismo que con este, pero al revés. ¿Sí? Pero acá vamos a tener dos posibilidades. Tres, en realidad. Se puede desinsertar la tuberosidad de la tibia, se desprende la tuberosidad y se va hacia arriba. Se lesiona el tendón en la masa tendinosa o se desprende del polvo inferior de la rótula. Esas son las tres posibilidades, ¿sí? En los tres casos nos vamos a encontrar con una rótula que se va hacia arriba. Allá está, ¿ven? Se va hacia arriba. ¿Qué más? Nos vamos a encontrar con el hiatus por debajo de la rótula, no por arriba, como era el otro. Ecográficamente, acá hay una lesión, parate. Ahí está. Ecográficamente vamos a ver la lesión y por resonancia también. Esta es una resonancia y esta es otra resonancia. Vamos a encontrar el hiatus por debajo, el hematoma, la zona de equimosis, y la cirugía era como esta, ¿sí? Igual que la otra que yo les expliqué, y ahora se hace con arpones. Creo que tengo una foto después de los arpones. No la tengo en ortesis. No, la tengo en la de ortesis, en los arpones. ¿Qué se hace? Si se desinsertó de la TAT, si la TAT es la que se desprende con el tendón, se hace un tornillo acá. Si se desinsertó de acá, se colocan arpones acá y se lo suturan. Si se desprende de acá, se colocan arpones acá y se lo suturan. Y si se lesiona la masa tendinosa, se sutura acá, ¿sí? Se utiliza con una sutura especial que se llama el Ligón número 5, que es una sutura especial y reabsorbible, que es con la que se sutura el tendón de Aquiles y estos tendones que son sumamente fuertes. Pero bueno, modo de contarles qué es nada más. Bien. El diagnóstico también lo vamos a hacer por el cuadro clínico, por el antecedente, por todo ese cuadro que tenemos ahí. La ecografía acá es fundamental y si necesito más información pediré resonancias. El tratamiento quirúrgico siempre mediante la reinserción. Arpones o sutura. ¿Está? Bien. Y acá tenemos las lesiones de la TAT, que son el desprendimiento de la TAT por abulsión. Se eleva la TAT, fíjense. Fíjense en la TAT desprendida. Fíjense parte de la TAT desprendida. Fíjense acá, miren cómo se desprende. ¿Qué era abulsión? ¿Qué era abulsión? Abulsión es cuando se desprende. Una abulsión es cuando se desprende con un pedacito de hueso el tendón. ¿Sí? Profe, ¿dónde el propio de esa? ¿De cuál? ¿O era una osteocondropatía? Claro. Hay una osteocondropatía, pasa que no los quiero mezclar, porque vos ya las viste el año pasado. ¿Pero cómo era? La enfermedad de Osgood-Schlatter. Esa es una osteocondropatía, que es una enfermedad del núcleo de osificación, o sea, de partida o de crecimiento en los chicos, que muchas veces debilita la tuberosidad y nos puede generar este desprendimiento de la TAT. Esto es un Osgood-Schlatter con desprendimiento, y esto también. O sea que no quería mezclarlo porque si no después... Bien. Pero es una osteocondropatía, una lesión. ¿Qué olor a perro que tiene este perro? Che, tiene mucho olor a perro. Mira que estoy acostumbrada con perros con olor a perro, pero este está pasado ya. Y rascándose, Dios mío. Bien. Estas son las diferentes maneras de tratarlos, ¿sí? Con la osteosíntesis, porque hay que operarlo, sí o sí hay que reinsertarlo. ¿Está?
¿Entendido todo eso? Bien. Y terminamos. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que vimos hasta ahora? ¿Mm? ¿No? Bien. ¿Quieren que sigamos con otra clase o quieren ir a calentar agua para el mate y respirar un ratito? ¿5 minutos? Bueno, 5 minutos de recreo. 5 minutos de recreo para los que están en casa y seguimos con la otra. Y ahora, allá. Ahí. Tac. Presentación. A ver. ¿Ahí? ¿La ven? Hello. Good morning. Sí, profe. Hey. Hello. Perro se sigue acá. Me parece que ese en cualquier momento lo agarramos, lo metemos en una bañadera y lo bañamos. Muy sucio está. ¿Es macho o hembra? Es macho. Ajá. Que a veces lo confundían con la Lolita. ¿Me dejan de mandar? ¿Qué día? ¿Qué día? Vamos que estaba. Bueno, vamos a ver, ¿me escuchan en casa? Vamos a ver las lesiones del tendón de Aquiles. Y no digo rupturas del tendón de Aquiles, digo lesiones, porque hay un montón de lesiones que no son la ruptura del tendón de Aquiles, que involucran, ¿sí?, a el tendón. Bueno. Hola. Disculpen, pero me llamaron de centro de rehabilitación y tengo que atender. Bueno. ¿Qué es importante del tendón de Aquiles? ¿A dónde está ubicado? ¿Y qué función cumple? ¿Y qué anatomía tiene? ¿Qué es el tendón de Aquiles? ¿Y por qué se llama así? Ahí era lo de la mitología. Ajá. ¿Y por qué se llama así? ¿Quién era Aquiles? Gigante. No, Es el conjunto de 3 músculos. era Goliat. Goliat también también. Este era Goliat. Aquiles era una deidad de la mitología griega, ¿sí?, que cuando cuando le otorgaron su función de poderes, lo tomaron del talón, lo metieron al agua, entonces todo su cuerpo quedó blindado ante todo tipo de lesiones, menos su talón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí lo agarraron. Entonces, ese era la zona por la cual él quedó débil. ¿Y cómo lo matan?
con un flechazo en el tendón de Aquiles. Eso es el tendón de Aquiles. ¿Está? Bien. Por eso ese nombre. ¿Qué me dijeron en casa? Que es... Pensé que estabas preguntando que cómo estaba compuesto, digamos. Es la inserción distal, ¿sí? Por medio de un tendón único en la tuberosidad del calcáneo posterior, que tiene, o que está, o la inserción final, del gemelo interno, del gemelo externo y del sóleo, ¿sí? Este gran sistema músculo-tendinoso es biarticular, ¿sí? Porque los gemelos nacen por arriba de la articulación de la rodilla, ¿sí? Y se van a insertar a través del tendón de Aquiles en el calcáneo. Entonces tiene dos articulaciones, pasa dos articulaciones, ¿sí? Bien. Es el tendón más fuerte, ¿sí? Que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Pero también reúne una serie de patologías que lo afectan. Y estas afecciones, que yo no sé nunca por qué salen así, son las bursitis. ¿Por qué? Porque en la región de inserción distal tiene una bursa preaquiliana, o sea, por delante, y una bursa retroaquiliana, o sea, por detrás. Las tendinopatías, ¿sí? Tendinopatías y las rupturas. Son las tres lesiones que involucran al tendón de Aquiles. Las bursitis, ahí tienen las bursas, las imágenes de las dos bursas. Es un proceso inflamatorio que se genera a nivel de las dos bursas. ¿Saben lo que son las bursas? Anatómicamente les han visto. Tenemos bursa geocalcárea, bursa polecraniana. ¿Qué son? Cavidades que son virtuales y que en algún momento cuando se inflaman se transforman en cavidades reales por la colección líquida que generan, ¿sí? Pueden infectarse también, muchas veces estas bursas, y se pueden presentar de manera aguda, como una inflamación aguda, cuando tienen menos de 6 semanas de duración, o crónicas cuando pasan estas 6 semanas de duración. ¿Qué características tienen? Miren estas zonas retroaquilianas. Miren esto. Aparece un dolor, que suele ser importante, sobre todo en las agudas, la piel roja, inflamada, la intolerancia al calzado. Y esto era muy común, fíjense, las bursitis allá, miren esos talones. Estas bursas, estas inflamaciones de las bursas, eran muy comunes, ahora se ven bastante poco, eran muy comunes cuando se utilizaban calzados confeccionados de normas, con contrafuertes muy duros. Ustedes saben que hasta hace algunos años no usábamos este tipo de calzado, ¿sí? Se usaban zapatos de contrafuertes duros, la gente vestía con zapatos. Las mujeres que trabajaban en oficinas, en diferentes lugares, usaban zapatos de taco. Taco, no el taco que usamos hoy cuadrado, con una plataforma, más o menos tiene una posición más fisiológica. No, taco aguja, con punteras, el taco así, estaban horas paradas arriba de esos tacos. Y eso generaba bursitis, entre otras cosas. Y los hombres utilizaban el zapato tipo mocasino, acordonado, de cuero, de contrafuertes duros, ¿sí? Y eso generaba también, al caminar mucho en el zapato, generaba este tipo de bursitis. Hoy no se ven porque utilizamos otro tipo de calzado. En el día a día estamos básicamente con calzado deportivo, tipo urbano, que son calzados o con las taloneras sin talonera, sin talonera, mucho calzado de zapatilla, de contrafuerte. A veces tienen un contrafuerte duro, pero están completamente acolchados los contrafuertes, ¿sí?
Y si alguien tiene algún inconveniente, vienen las taloneras de silicona para colocar detrás o debajo del zapato. Bien. Esto es algo bueno, ¿no? Nos vestimos más informalmente, pero también quizá nos vestimos más cómodos y sin dañar tanto el pie. ¿Sí? Y si andamos descalzos, mejor. En pata, como digo yo. Y me miran en el consultorio. Déjelo que ande en pata, le digo al chico. ¿Descalzo? Me dicen, sí, en pata, le digo yo. En pata. Y me miran como... En pata, hablemos como corresponde. Como decía un estudiante hace unos años, habíamos hablado, bueno, de cómo se hacía el examen físico de la escoliosis, ¿sí? Entonces me dice, habíamos dicho que era descalzo, el torso desnudo, el tronco interior, perfecto, quedó entendido. Viene a rendir, se sienta, digo, ¿cómo se realiza el examen físico de la escoliosis? En jueves y en pata. Me quedó claro. Bien, lo digo siempre. Bueno, estas bursitis producen dolor, inflamación, edema y mucha intolerancia al calzado, sobre todo si el calzado es duro. El diagnóstico se basa en base al cuadro clínico, ¿sí? Se puede hacer una ecografía para demostrar la presencia de una bursa inflamada, y el tratamiento no es más que reposo de la marcha, o más que reposo, la liberación de... ¿Vieron que tienen muchas zapatillas que son con talón libre? Que vienen así, talón libre, bueno, ese tipo de calzado, liberar un poco el contrafuerte, que no comprima la zona del talón, y muchas veces cuando son crónicas hay que hacer una infiltración, u otras veces ir a resecar las bursas si se inflaman mucho. Eso no se ve casi hoy, pero en otras épocas se veían, pero tremendamente, tremendamente. Eran patologías muy comunes. Hoy hasta los zapatos que usan los chicos en la escuela son zapatos flexibles, tipo náuticos. Antes no, eran duros, mocasines de cuero, rígidos. Dios mío. Bien. Vamos a ir a las tendinopatías. El tema de las tendinopatías, ¿sí? Es una reacción inflamatoria que va a tener en este caso el tendón de Aquiles y que puede tener muchas causas. Algunas son deportivas, otras son laborales, ¿sí? Y otras por sobreuso también. Estas tendinopatías pueden generarse sobre todo en personas que tienen que estar trabajando como elevándose puntas de pie todo el tiempo, ¿sí? A mi amiga le dio una tendinitis en el de Aquiles porque ella es muy pequeñita. Yo hice las prácticas en el Promaré en Concordia. Ella es hipnoterapia. Sí. Claro, mi amiga mide 1,50. Tiene que trabajar en pile y capacidad de lo que estoy así. Y para estar todo el tiempo así en pileta le dio una tendinitis. Claro, ahí está. Es una afección laboral en personas de baja talla o personas de altura regulares, pero que tienen que estar trabajando con cosas en altura, haciendo este movimiento todo el tiempo. Yo una vez tuve un paciente que era repositor en un supermercado, y como era el más alto, siempre se tocaban las cosas de los estantes más altos, que además eran altísimos. Entonces estaba así todo el tiempo, parecía una bailarina. Terminó con una tendinopatía de la Aquiles terrible, que lo tuvieron que cambiar de sector porque no podía caminar, terrible. A veces ha pasado, por ejemplo, de personas que se han mudado de una casa a otra, y en el tema este de que empiezan a hacer de manera repetitiva ese movimiento para guardar cosas, empiezan a hacer esta tendinopatía. Lo mismo en los deportes que son con elevaciones, ¿sí? Despegues también, y con saltos. Estas tendinopatías pueden ser agudas, ¿sí? Que se producen en el momento, poco tiempo después del esfuerzo físico, o bien crónicas, que son algunas que se sostienen en el tiempo, y estas crónicas, que suelen durar más de 6 semanas, ¿sí? Estas crónicas lo que tienen
es que muchas veces pueden lesionar o ir generando un trastorno degenerativo del tendón y predisponiendo a la ruptura del tendón, ¿sí? El diagnóstico es clínico y también se confirma por ecografía, ¿sí? Estas tendinopatías agudas cursan con un dolor intenso, súbito, con edema, con impotencia funcional, un cuadro muy, muy agudo de muchísimo dolor y mucha inflamación. Y las crónicas pueden tener un dolor moderado, que a veces no se nota tanto, puede generar tendencia a la rigidez del tendón y predispone a la ruptura, porque la rigidez del tendón predispone a la ruptura. ¿Está? ¿Cómo se tratan? Las agudas en general, con hielo, analgésico, fisioterapia, y en general resuelven rápido. Las crónicas a veces requieren de tratamientos un poco más prolongados, muchas veces necesitan infiltraciones, inmovilizaciones. Hay una tendencia a inmovilizar nada en ese momento. Y en algunos casos, tener presente de que hay que hacer muchos centros médicos están haciendo en estas tendinopatías crónicas muy, muy severas, están haciendo incluso tratamiento con plasma rico en plaquetas para ayudar a aportar algo de plaquetas para que pueda regenerar un poco el tendón. Se está usando bastante eso, ¿sí? Y bueno, tener en cuenta que siempre las tendinopatías crónicas pueden predisponer a las rupturas, ¿sí? Y en relación a las rupturas, tenemos que tener presente que está arrancando el pelo este. Mirá, con pollo el pelo se saca. Mirá. Che. No, se está sacando como unos abrojos. Se está sacando los abrojos el perro. Sí. Cruza con gato. Bien. El 90% de las rupturas del tendón de Aquiles se generan 5 centímetros por encima de la inserción en el calcáneo. Esa es la zona de mayor debilidad. En general se pueden provocar por un esfuerzo exagerado, ¿sí? Hemos visto personas que han tenido que bajarse a empujar un auto, y en el esfuerzo de empujar el auto han hecho una lesión del tendón de Aquiles, o personas no entrenadas que no tienen el hábito de la práctica deportiva, o el entrenamiento, y suele darse que el sábado lo invitan a jugar al fútbol y en la primera de cambio sale así como que viene, ni entró el calor, ni nada, y siente que algo lo golpeó, o algo se cortó, o alguien le pegó. Eso se llama signo del latigazo. Los pacientes a los cuales se les corta, se les rompe el tendón de Aquiles, tienen un signo que se llama signo del latigazo. Y se suelen dar vuelta para ver quién les tiró una piedra, quién les pegó con algo, porque ellos sienten como que fuera un cintazo o un piedrazo, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta que nadie atrás. Esa es típica. También es importante saber que es más común en personas mayores de 45 años, o sea, donde ahí empieza a haber una rigidez muscular un poco más importante, y es más común en varones que en mujeres, porque los varones tienen mayor rigidez muscular que las mujeres, ¿sí? Por eso les digo que es el típico que se va a jugar al fútbol, que no hacen nada. Ellos van a jugar fútbol el sábado, después de no hacer nada toda la semana. No hacen ni siquiera un trabajo de flexibilidad, ni de propiocepción, ni de entrada en calor. Así que llegaron, entraron a la cancha y en la primera de cambio, el tendón de Aquiles. ¿Está? Bien. Acá tienen las lesiones, cómo se generan. Y esta es una foto captada exactamente en el momento en el que se generó. Miren ahí, la tracción y el corte. Esa es la contracción donde se produce. Hay un video de eso, que se ve y se escucha el ruido. Bien. El cuadro clínico es, como yo les dije, el paciente va a sentir esto de el signo del latigazo, ¿sí? Que refiere a haber pedido, que le han pegado un piedrazo,
un pintazo, que alguien los chocó. Vamos a tener un paciente que comienza con dolor, con inflamación en la región aquiliana, y lo primero que le vamos a pedir a ese paciente es que si puede pararse en puntas de pie. Este sano, con este puede, y con este no puede. ¿Sí? Primero, no se puede parar en puntas de pie. Segundo, vamos a mirarlo, a realizarle un examen físico, lo vamos a acostar boca abajo, con ambos miembros inferiores a la vista, y nos vamos a encontrar con que su talón normal tiene el triángulo que forma el calcáneo con la inserción del Aquiles. El paciente que tiene una ruptura del tendón de Aquiles va a tener la región posterior del pie y del tobillo como si fuera un cilindro. ¿Sí? Continúa todo, no existe esto. ¿Lo ven? Bien. Vamos a realizar una palpación desde la masa de los gemelos hacia el distal y nos vamos a encontrar que venimos palpando, tac, un pozo. El hiatus. El hiatus de la ruptura del tendón de Aquiles. Y luego vamos a comprimir la masa de los gemelos. Normalmente, cuando uno comprime la masa de los gemelos, el pie hace esto, ¿sí? No lo va a hacer. Comprimimos la masa de los gemelos, que se llama maniobra de Thompson. Van a tener una maniobra de Thompson negativa. Ese es el cuadro clínico de la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Está? Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero vamos a tener el antecedente traumático que nos va a referir el paciente, el cuadro clínico que hicimos, el examen físico que hicimos recién. Radiográficamente, siempre le hacen una radiografía. Si no lo utilizan al paciente en la guardia, le van a hacer una radiografía y le van a decir, no tenéis nada, vaya. De esas son el NOTI. Sí. 200. No tenés nada. Pero mirá que yo no puedo sostener el pie. No, pero no ves que no tenés nada en la radiografía. ¿Y qué van a ver en la radiografía? Nada, la radiografía de la ruptura del tendón de Aquiles es normal. Salvo que se pueda observar alguno que mire como muy bien. Ecografía nos va a mostrar el diagnóstico con una ruptura completa. Y si necesito mayor información, puedo pedir una resonancia, pero con una ecografía ya es suficiente. Bien, las rupturas del tendón de Aquiles son siempre quirúrgicas, ¿sí? No tenemos muchas opciones. Y se pueden realizar dos técnicas para operarla. Una técnica percutánea, que es una técnica buenísima porque no abre el foco de fractura, el foco de lesión, y conserva el hematoma que se genera en la zona, ¿sí? Y si no, la cirugía que se hace a cielo abierto. Cualquiera de las dos, hay que inmovilizarla entre 45 y 90 días. Las que son percutáneas suelen inmovilizarse menos tiempo. Se realiza una inmovilización por pie en equino y rodilla en flexión de 90 grados. Después se libera la rodilla y después se libera el tobillo, ¿sí? Ahora les voy a contar cómo es la inmovilización más o menos. Acá están las técnicas. Se las cuento para que las sepan, ¿no? Para que las repitan, ¿no es cierto? Las técnicas, esta es una técnica a cielo cerrado. Este es un paciente que está en la mesa quirúrgica, se le va a realizar esto que ustedes ven acá, es el calco de lo que está abajo. ¿Me explicó? Por palpación detectamos esto. ¿Dónde está el cabo proximal y dónde está el cabo distal? Y se realizan estas marcas que están acá. ¿Sí? Este paciente está anestesiado, por supuesto. En estos puntos que ustedes ven acá, vamos a hacer con el bisturí unos pequeños orificios, pero chiquititos, para que entre una aguja. Entonces, la aguja pasa de un lado al otro. ¿Sí? Y el hilo queda ahí. Luego, esta cruza de acá a acá, sale acá. Ese cruza de acá a acá y sale acá. Luego, este que está acá,
por dentro viene acá y sale. ¿Me siguen? Bien. Acuérdense que acá había uno que salía. Luego este cruza acá. Este pasa por acá, cruza acá. Luego vuelve a cruzar por abajo acá, y de acá sale acá, y este vuelve y sale acá. Y ahí se ata. ¿Está? ¿Lo entienden? De esa manera, y cuando se hace la sutura, se coloca el pienequino, la sutura queda escondida, y acá, estos orificios, ni siquiera, ¿ves? Ahí ya está suturado, ni siquiera se ven, porque ni siquiera hay que hacerle un punto a la piel, porque son orificios que son chiquititos. De esta manera se realiza una sutura percutánea del tendón de Aquiles. Y luego se inmoviliza. Muchas veces esta sutura no se puede hacer porque el tendón está completamente desgarrado. Entonces, en ese caso sí hay que hacer una cirugía cielo abierto y muchas veces hay que sacar el tendón del plantar delgado para realizarle un refuerzo, ¿sí? Sobre todo cuando se han realizado rupturas del mismo tendón, ¿está? Bien. ¿Cómo es la rehabilitación de estos pacientes? Larga. Es una rehabilitación prolongada. ¿Por qué? Porque hay que liberar todas las adherencias que se forman, sobre todo cuando son operados a cielo abierto. Hay que fortalecer la musculatura, movilizar ambas articulaciones y tenemos que reintegrar a este paciente a su actividad previa. No importa cuál sea su actividad previa. ¿Sí? En general, evolucionan bien, pero lleva bastante tiempo. Son rehabilitaciones largas las de los pacientes con ruptura del tendón de Aquiles. ¿Mm? ¿Lo entendieron? La cosa está bastante acortada. Pero es importante tener presente que son rehabilitaciones que van a llevar bastante tiempo. Eso sí, quedó el aula llena de pelos de perro que ha quedado por todos lados. Hoy tenemos una clase corta. La semana que viene va a ser más larga. Hernias de disco, lumbalgia, lumboceatalgia, dorsalgia, cervical y cervicovertebral. Voy a tratar de reducirlo un poco, para que no... Van quedando pocas clases. Sí,